El globo rosa todavía flotaba sobre la multitud cuando los padres se dieron cuenta de que su hija ya no estaba a su lado. Era la feria de 1992 en Puebla, y el aire nocturno del 15 de mayo transportaba el aroma mezclado de algodones de azúcar, churros recién fritos y el polvo levantado por miles de zapatos que recorrían los senderos de tierra apisonada del terreno ferial de San Pedro Cholula. Rosa Martínez había soltado la pequeña mano de Mariana Torres apenas por un instante. Solo había sido para sacar dinero de su bolso y pagar los 3 boletos para la rueda de la fortuna que su hija había estado pidiendo durante toda la tarde. Eduardo Torres, su esposo, se había alejado unos pasos para comprar elotes en el puesto de don Aurelio, el mismo que instalaba su carrito cada año desde 1975 en la misma esquina del terreno ferial. «Mira, mami, qué bonito se ve desde arriba», había dicho Mariana momentos antes, señalando hacia las lucecitas de colores que parpadeaban en la cúspide de la rueda gigante. Sus ojos oscuros brillaban con la misma intensidad que las bombillas que decoraban los juegos mecánicos. Llevaba puesto su vestido amarillo con flores pequeñas, el mismo que había escogido esa mañana después de revisar todo su ropero porque tenía que estar bonita para la feria. El terreno de la feria de San Pedro Cholula se extendía por casi 3 hectáreas junto a la iglesia colonial, transformando cada mayo el paisaje tranquilo del pueblo en un carnaval de luces, sonidos y movimiento. Los organizadores habían trazado senderos serpenteantes entre los puestos de comida, los juegos mecánicos traídos desde la Ciudad de México y las carpas donde gitanos y adivinas prometían revelar el futuro por unas cuantas monedas. Era una noche perfecta. La temperatura había bajado lo suficiente después del calor agobiante del día, y una brisa suave movía las banderas de papel picado que colgaban entre los postes de luz. Las familias caminaban despacio, los niños corrían entre las piernas de los adultos con globos atados a sus muñecas, y los adolescentes se reunían cerca de los juegos más emocionantes, riéndose y gritando cada vez que alguien se atrevía a subirse al martillo o a los carritos chocones. Rosa recordaría más tarde que había tardado exactamente 37 segundos en contar el dinero. Lo sabía porque había contado mentalmente mientras separaba los billetes arrugados. 1, 2, 3, hasta llegar a 37. Cuando levantó la vista, esperando ver el vestido amarillo y las 2 coletas que Eduardo le había hecho esa mañana a Mariana, solo encontró el espacio vacío donde su hija había estado parada. «¿Mariana?», llamó con la voz todavía tranquila. Tal vez se había acercado a mirar los peluches que colgaban como premios en el puesto de tiro al blanco, o quizás había visto a alguna amiguita de la escuela y se había acercado a saludarla. Rosa caminó unos pasos hacia la derecha, luego hacia la izquierda, con la certeza de que en cualquier momento vería aparecer a su hija entre la gente. «¿Mariana?», gritó esta vez más fuerte. La música de los juegos mecánicos ahogaba su voz, una cumbia que salía de las bocinas del gusano loco, mezclada con la banda sonora de película de acción que acompañaba a los carritos chocones, y los gritos de emoción de los niños que giraban en las sillas voladoras. Eduardo regresó con 3 elotes humeantes, ensartados en palos de madera, cada uno cubierto con mayonesa, queso rallado y chile piquín. «¿Dónde está la niña?», preguntó al ver la expresión de pánico que comenzaba a dibujarse en el rostro de su esposa. «No sé, estaba aquí hace un momento, estaba justo aquí». Rosa comenzó a caminar en círculos, revisando detrás de cada puesto cercano. «Mariana, Marianita, ven acá». Los primeros minutos fueron de búsqueda tranquila. Eduardo dejó los elotes sobre el mostrador del juego de la rueda de la fortuna y se dirigió hacia la zona de juegos infantiles, pensando que Mariana habría corrido hacia los caballitos o el pequeño carrusel decorado con espejos. Rosa fue en dirección opuesta, hacia los puestos de comida.
preguntando a cada vendedor si habían visto a una niña de 7 años con vestido amarillo. ¿Una niña chiquita? Sí, han pasado muchas por aquí, respondió la señora que vendía algodones de azúcar, enredando hebras rosadas en un cono de papel. Pero no me fijé en ninguna en particular. Hay tantos niños hoy. La feria había alcanzado su punto más concurrido. Era sábado por la noche, y familias de Puebla, Cholula y pueblos vecinos habían llegado para disfrutar de la celebración anual. Se calculaba que entre 2.500 y 3.000 personas recorrían el terreno ferial en esos momentos. Niños corrían en todas direcciones, muchos de ellos vestidos con colores brillantes. Muchas niñas con vestidos y coletas similares a las de Mariana. Después de 15 minutos de búsqueda, Rosa y Eduardo se encontraron de nuevo en el punto donde habían perdido de vista a su hija. El pánico ya era evidente en sus voces. ¡Mariana! ¡Mariana Torres!, gritaban ahora al unísono, pero sus voces se perdían en el ruido constante de la feria. Eduardo comenzó a preguntar a otras familias, describiendo a su hija una y otra vez. 7 años, vestido amarillo con florecitas, 2 coletas, zapatos blancos. Algunas personas se ofrecieron a ayudar. Don Aurelio cerró temporalmente su puesto de elotes para unirse a la búsqueda. Varios padres de familia dividieron el terreno en secciones y comenzaron una búsqueda sistemática. Los empleados de los juegos mecánicos fueron alertados y prometieron estar atentos. A veces los niños se esconden, dijo uno de los operadores de la rueda de la fortuna, un hombre mayor con overol manchado de grasa. Se asustan con tanto ruido y se meten debajo de los tráilers o detrás de los puestos. Ya verán que aparece. Pero conforme pasaban los minutos, la confianza se desvanecía. Rosa había comenzado a sollozar y Eduardo coordinaba grupos de búsqueda con una calma forzada que no ocultaba completamente su desesperación. A las 10:30 de la noche, 1 hora y 15 minutos después de que Mariana desapareciera, alguien sugirió llamar a la policía. «Esperen un poco más», aconsejó una señora mayor que vendía quesadillas. «Los policías van a decir que es muy pronto, que hay que esperar 24 horas. Además, seguramente la niña está por ahí, jugando o perdida. Esto pasa mucho en las ferias». Pero Eduardo ya había tomado la decisión. Corrió hacia el puesto telefónico más cercano, ubicado a la entrada del terreno ferial, y marcó el número de la Policía Municipal de San Pedro Cholula. «Bueno, necesito reportar a una niña desaparecida. Está perdida en la feria. Se llama Mariana Torres. Tiene 7 años». La voz del oficial al otro lado de la línea sonaba rutinaria, casi aburrida. «¿Hace cuánto tiempo que no la ven? ¿1 hora? Mire, señor, en las ferias siempre se pierden niños, casi siempre aparecen. Sigan buscando y si en unas horas no la encuentran, vengan a la comandancia a poner la denuncia». Eduardo colgó el teléfono con violencia. Cuando regresó al grupo de búsqueda, encontró que más gente se había sumado. Vecinos de Cholula que habían escuchado los gritos, empleados de la feria, incluso algunos de los músicos que tocaban en el baile popular del extremo opuesto del terreno. «¿Ya revisaron los baños?», preguntó una mujer. «A veces los niños se quedan ahí adentro, se confunden con las puertas. ¿Y los juegos cerrados? Algunos cierran temprano para mantenimiento», sugirió otra persona. «¿No se habrá ido con algún conocido? ¿Con algún familiar que esté por aquí?». Rosa negó con la cabeza. «Mariana es muy obediente. Nunca se va sin avisar. Y aquí no tenemos familia. Solo venimos nosotros 3». A las 11 de la noche, los organizadores de la feria tomaron una decisión inédita. Interrumpieron la música y usaron el sistema de sonido para hacer un anuncio general. «Atención, atención. Se busca a una niña de nombre Mariana Torres. 7 años de edad. Vestido amarillo con flores, cabello en 2 coletas. Si alguien la ha visto o sabe dónde está, por favor acérquese al puesto de información junto a la entrada principal.
El terreno ferial se sumió en un silencio extraño durante los minutos que siguieron al anuncio. Los juegos mecánicos continuaron funcionando, pero muchas familias dejaron de caminar para mirar a su alrededor con atención. Los niños presentes se acercaron más a sus padres y algunos comerciantes salieron de detrás de sus mostradores para unirse a la búsqueda. Pero Mariana Torres no apareció. A medianoche, la feria comenzó a cerrarse. Los juegos mecánicos se detuvieron uno por uno. Las luces de colores se apagaron y las familias empezaron a dirigirse hacia la salida. Rosa y Eduardo se quedaron hasta que el último puesto cerró, recorriendo una y otra vez los senderos ahora vacíos, llamando el nombre de su hija en la oscuridad. El terreno ferial, que horas antes había estado lleno de vida, alegría y movimiento, se convirtió en un paisaje desolado de estructuras metálicas, cables colgando y basura esparcida por el suelo. El olor a comida frita había sido reemplazado por el aroma húmedo de la tierra y el diésel de los generadores que se enfriaban. «Tal vez se fue a casa», murmuró Rosa sin convicción, mientras caminaban hacia su carro estacionado en una calle lateral. Tal vez se asustó, se perdió y encontró el camino de regreso. Tal vez está en casa, esperándonos. Eduardo no respondió. Manejó en silencio por las calles empedradas de Cholula hacia su casa en la colonia La Paz, con el radio encendido, pero sin escuchar realmente las canciones que sonaban. Cada pocos metros, Rosa bajaba la ventanilla para gritar el nombre de Mariana, por si acaso su hija estuviera caminando por alguna de esas calles. La casa estaba vacía y oscura cuando llegaron. Rosa corrió hacia el cuarto de Mariana, mientras Eduardo revisaba el patio trasero y llamaba a los vecinos. Nadie había visto a la niña. A las 2 de la madrugada del 16 de mayo de 1992, Rosa y Eduardo Torres se sentaron en su sala, tomados de la mano, sabiendo que su mundo había cambiado para siempre. En el cuarto de Mariana, las muñecas seguían ordenadas sobre la cama, los libros de cuentos apilados en el estante y el pequeño escritorio donde hacía sus tareas de primer grado permanecía tal como lo había dejado esa mañana. El globo rosa que Mariana había señalado durante la tarde probablemente ya había caído en algún lugar del terreno ferial, desinflado y olvidado entre la basura que los empleados de limpieza recogerían al amanecer. Pero la búsqueda de Mariana Torres apenas comenzaba. ¿Cuántas veces puede una madre pronunciar el nombre de su hija antes de que las palabras pierdan todo significado? Rosa Martínez lo había gritado tantas veces durante los primeros días que su garganta se había convertido en un susurro áspero, pero aún así continuaba: Mariana, Marianita, Mari, como una oración desesperada que se repetía sin cesar. El comandante Rubén Vázquez de la Policía Municipal de San Pedro Cholula tenía 43 años de experiencia en el cuerpo, y en todos esos años había visto desaparecer niños en ferias, mercados y festivales. La mayoría aparecían en unas horas, algunos en un par de días. Muy pocos permanecían perdidos más de una semana. Por eso, cuando Rosa y Eduardo llegaron a la comandancia la mañana del 16 de mayo, Vázquez los recibió con la rutina tranquilizadora que había perfeccionado durante décadas. «Siéntense, por favor. Vamos a llenar el reporte oficial, pero no se preocupen. En el 90% de los casos, los niños aparecen sanos y salvos en las primeras 72 horas. La comandancia de San Pedro Cholula era un edificio de concreto de 2 pisos con ventanas enrejadas y paredes pintadas de verde institucional que se había deslavado hasta convertirse en un tono grisáceo. El escritorio del comandante estaba cubierto de papeles amarillentos, tazas de café a medio terminar y un cenicero que desbordaba colillas. Una máquina de escribir mecánica ocupaba una esquina, y junto a ella se apilaban formularios en blanco para denuncias. «¿Nombre completo de la menor?» «Mariana Torres Martínez», respondió Eduardo, deletreando cada apellido. «Edad, 7 años.
Cumplió 7 el 3 de marzo. ¿Características físicas? Rosa sacó una fotografía de su bolsa. Era la foto escolar de Mariana, tomada apenas 2 meses antes. La niña sonreía con su uniforme del Colegio Benito Juárez, mostrando el espacio donde había perdido uno de sus dientes de leche. Su cabello negro estaba peinado con 2 coletas sujetas por listones azules. Mide 1,5 metros aproximadamente, continuó Rosa. Pesa 23 kilos, cabello negro, ojos café oscuro. Tiene una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda. Se la hizo cuando se cayó de su bicicleta el año pasado. El comandante Vázquez escribía lentamente en el formulario, usando solo 2 dedos para golpear las teclas de la máquina. El sonido metálico llenaba los silencios entre preguntas. ¿Ropa que vestía al momento de la desaparición? Vestido amarillo con flores pequeñas de colores, zapatos blancos de piel, calcetas blancas con encaje. Llevaba 2 listones azules en el cabello y una pulsera de cuentas rojas que le regaló su abuela. Horario de desaparición: entre las 9:15 y las 9:30 de la noche del 15 de mayo. Vázquez terminó de llenar el formulario y lo colocó en una carpeta manila. Muy bien, vamos a mandar copias a la Policía Estatal y a la Policía Judicial. También vamos a contactar a los municipios vecinos. Mientras tanto, ustedes regresen a su casa y esperen. Si reciben alguna llamada de rescate o amenaza, avísenme inmediatamente. ¿Llamada de rescate?, preguntó Rosa. ¿Cree que alguien se la llevó? No, señora, es solo protocolo. Como les dije, la mayoría de estos casos se resuelven solos. Los niños se pierden, alguien los encuentra y los trae de vuelta. Ya verán. Pero el comandante Vázquez no había organizado una búsqueda sistemática. No había entrevistado a los trabajadores de la feria. No había pedido una lista de los vehículos que habían salido del terreno ferial después de las 9 de la noche. No había solicitado que se preservara la escena como zona de investigación. Para él, Mariana Torres era simplemente otro niño perdido en una estadística que se resolvería sola. Rosa y Eduardo salieron de la comandancia con una sensación de vacío que no lograban identificar completamente. Habían esperado un despliegue policial, interrogatorios, búsquedas con perros. En su lugar, habían llenado un formulario y recibido la instrucción de esperar en casa. Vamos a buscarla nosotros, decidió Eduardo mientras caminaban hacia su Tsuru azul estacionado frente al edificio. Si ellos no van a hacer nada, nosotros sí. Los primeros días fueron un torbellino de actividad desesperada. Rosa y Eduardo dividieron Cholula en sectores y los recorrieron casa por casa, preguntando a cada vecino si habían visto a Mariana. Pegaron carteles con su fotografía en postes de luz, paradas de autobús, tiendas de abarrotes y en las puertas de las iglesias. ¿Ha visto a esta niña?, era la pregunta que repetían cientos de veces al día. Algunos vecinos los conocían y se ofrecían a ayudar. Otros los miraban con lástima y negaban con la cabeza. Unos pocos cerraban la puerta sin responder. La hermana de Rosa, Esperanza, llegó desde Puebla capital para ayudar con la búsqueda. Los padres de Eduardo, que vivían en Atlixco, también se sumaron. Primos, cuñados, amigos de la escuela de Mariana, compañeros de trabajo de Eduardo en la fábrica textil, donde laboraba como supervisor, todos formaron una red de búsqueda que se extendía más allá de los límites de Cholula. Hay que ir a México, sugirió Esperanza una tarde, después de una semana infructuosa. Dicen que a veces se llevan a los niños para allá, para hacerlos trabajar o para adoptarlos ilegalmente. Rosa y Eduardo viajaron a la Ciudad de México 3 veces durante el primer mes. Recorrieron orfanatos, hospitales y las zonas donde se concentraban niños de la calle. Mostraron la fotografía de Mariana a trabajadores sociales, policías y voluntarios de organizaciones civiles. Hemos visto casos similares, les dijo una trabajadora social en la colonia Doctores. Pero es muy difícil rastrearlos. Los niños cambian mucho en poco tiempo, y si alguien los está escondiendo,
los mueven constantemente. También visitaron a curanderos y videntes. Rosa, que siempre había sido escéptica de ese tipo de prácticas, ahora se aferraba a cualquier esperanza. Una mujer en Xochimilco les aseguró que Mariana estaba viva, en un lugar con muchos árboles y agua corriente. Otra, en Tlaxcala, les dijo que la niña había sido llevada muy lejos, al norte, donde hace mucho frío. Cada pista falsa los llevaba a un callejón sin salida. Cada esperanza se convertía en decepción. En Cholula, la vida continuaba su curso normal para todos, excepto para los Torres Martínez. La feria anual se había terminado como siempre. Los juegos mecánicos habían sido desarmados y trasladados a otro pueblo, y el terreno había regresado a ser un lote baldío donde los niños jugaban fútbol los domingos por la tarde. Pero para Rosa y Eduardo, el tiempo se había detenido en la noche del 15 de mayo. Rosa había tomado una licencia indefinida de su trabajo en la tienda de ropa donde era encargada. Eduardo continuaba yendo a la fábrica, pero su rendimiento había bajado tanto que sus supervisores lo habían reubicado en tareas menos demandantes. Los vecinos, que al principio se habían mostrado solidarios y dispuestos a ayudar, comenzaron a evitarlos. Era incómodo encontrarse con Rosa en el mercado y no saber qué decir. Era difícil ver a Eduardo pegando carteles con manos temblorosas en el mismo poste donde ya había pegado otros 5 carteles idénticos. «Ya deberían aceptar que la niña no va a regresar», murmuraban algunas señoras en la panadería. «Es malo para el pueblo que sigan removiendo el tema. Además, a lo mejor se la llevaron por algo. Uno nunca sabe qué pasa en las casas». Los rumores comenzaron a circular como un veneno lento, que si Eduardo le pegaba a su esposa, que si Rosa descuidaba a la niña, que si Mariana se había escapado porque en su casa la maltrataban, que si los padres la habían vendido y montado todo el teatro de la desaparición. «La gente necesita explicaciones», le dijo el padre Miguel, el párroco de la iglesia de San Pedro, a Rosa durante una de sus muchas visitas para pedir oraciones. Cuando no las encuentran en la realidad, las inventan. Es la naturaleza humana. El comandante Vázquez había archivado oficialmente el caso después de 2 meses. «Hemos agotado todas las líneas de investigación», le informó a Eduardo cuando éste fue a preguntar sobre el progreso. «El expediente permanece abierto, por supuesto, pero a menos que aparezca información nueva». «¿Qué líneas de investigación?», exploró Eduardo. «Ustedes ni siquiera entrevistaron a los trabajadores de la feria. Señor Torres, entienda que tenemos recursos limitados, y estadísticamente, después de tanto tiempo». Eduardo no le permitió terminar la frase. Salió de la comandancia dando un portazo que resonó por todo el edificio. En casa, Rosa había convertido el cuarto de Mariana en una especie de santuario. Mantenía la ropa limpia y ordenada, cambiaba las sábanas cada semana y ponía flores frescas en el escritorio. Había pegado cientos de fotografías de su hija en las paredes, desde su nacimiento hasta la última que le habían tomado en Semana Santa, apenas un mes antes de la desaparición. «Cuando regrese, quiero que encuentre todo igual», le explicaba a Esperanza, que había comenzado a visitarla diariamente porque se preocupaba por el estado mental de su hermana. «Rosa, tal vez sería bueno que hablaras con alguien, con un psicólogo o...» «¿Un psicólogo? ¿Para qué? ¿Para que me diga que me conforme con la idea de que perdí a mi hija? No, Esperanza, Mariana está viva, lo sé, lo siento». Eduardo había comenzado a beber, no mucho, apenas unas cervezas después del trabajo, pero era algo que nunca había hecho antes. Rosa lo notó, pero no dijo nada. Cada uno enfrentaba el dolor a su manera. Los meses pasaron lentamente. El primer aniversario de la desaparición fue especialmente cruel. Rosa organizó una misa en la iglesia de San Pedro y después una caminata hasta el terreno donde había sido la feria. Solo fueron ellos, Esperanza, los padres de Eduardo y 3 vecinos que se habían mantenido cercanos a la familia.
El terreno estaba exactamente igual que el año anterior, cuando llegó la feria. Hierba crecida, algunos montones de basura y niños jugando fútbol que se detuvieron cuando vieron al grupo de adultos caminando lentamente entre ellos. Aquí, dijo Rosa, parándose en el lugar aproximado donde había estado el puesto de la rueda de la fortuna. Aquí fue la última vez que la vi. Se quedaron parados en silencio durante varios minutos. Una brisa suave movía la hierba seca, y a lo lejos se escuchaba el tráfico de la carretera federal y las campanas de la iglesia marcando las 5 de la tarde. ¿Saben qué es lo peor?, preguntó Rosa de repente. No es no saber si está viva o muerta. Es no saber si está sufriendo, si tiene hambre, si tiene miedo, si me está esperando. Eso es lo que no me deja dormir. El segundo aniversario fue aún más solitario. Solo Rosa, Eduardo y Esperanza. Los padres de Eduardo habían muerto en un accidente automovilístico 8 meses antes, y muchos amigos habían dejado de visitarlos porque era muy deprimente estar en esa casa. Para el tercer aniversario, Rosa ya no organizó misa. Se levantó temprano, puso flores frescas en el cuarto de Mariana y se sentó en la sala a mirar fotografías. Eduardo se fue a trabajar como cualquier día normal, aunque Rosa sabía que también él recordaba la fecha. La búsqueda activa había terminado hacía mucho tiempo. Los carteles se habían desteñido por la lluvia y el sol hasta volverse ilegibles. Las copias que Rosa tenía guardadas en cajas de zapatos se habían vuelto amarillentas por el tiempo. La fotografía escolar de Mariana, reproducida miles de veces en fotocopiadoras baratas, había perdido nitidez hasta convertirse en una imagen borrosa de una niña que sonreía. Pero Rosa continuaba esperando. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba. Cada vez que alguien tocaba la puerta, corría a abrir con la esperanza de que fuera Mariana. Cada vez que veía a una niña de espaldas en la calle, la seguía hasta poder ver su rostro. «Mamá, necesitas aceptar que no va a regresar», le había dicho Esperanza durante uno de sus pleitos más fuertes. 3 años después de la desaparición, necesitas hacer tu duelo y seguir adelante. Eduardo también. Los dos se están destruyendo. «No», había respondido Rosa. «Una madre sabe, una madre siente, y yo siento que mi hija está viva». Esperanza no volvió a tocar el tema, pero tampoco volvió a visitar a Rosa con la misma frecuencia. El pueblo de San Pedro Cholula había cerrado la herida de la desaparición de Mariana Torres como se cierra cualquier herida, formando una costra dura que protege el tejido dañado, pero no lo repara completamente. La gente ya no hablaba del caso. Los nuevos vecinos ni siquiera sabían qué había ocurrido. La feria anual continuaba celebrándose cada mayo en el mismo terreno, y nadie recordaba que allí había desaparecido una niña. Solo Rosa y Eduardo mantenían viva la memoria de Mariana. Solo ellos seguían esperando, día tras día, año tras año, que su hija regresara a casa. Pero después de 11 años de silencio, el destino tenía otros planes. El martillo neumático había estado golpeando el concreto durante 3 horas cuando Aurelio Mendoza sintió que algo no encajaba. Era 23 de agosto de 2003, un sábado caluroso donde el termómetro marcaba 36 grados a la sombra, y la cuadrilla de obreros municipales trabajaba desde las 6 de la mañana en la remodelación del mercado municipal de San Pedro Cholula. Aurelio tenía 25 años trabajando en construcción y había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar irregularidades en estructuras viejas. Cuando su martillo neumático perforó una sección del piso del mercado que debería haber sido concreto sólido, el sonido cambió. En lugar del golpe sordo y uniforme que había estado escuchando toda la mañana, ahora producía un eco hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. «Oye, chava», le gritó a su compañero de trabajo por encima del ruido de las máquinas. «Ven acá, esto suena raro». Salvador Ramírez, conocido como Chava, apagó su taladro y se acercó.
Era un hombre corpulento de 48 años, que había trabajado con Aurelio en docenas de proyectos municipales durante la última década. Conocía bien los edificios viejos de Cholula y sus secretos estructurales. ¿Qué pasa?, preguntó, limpiándose el sudor de la frente con una toalla que llevaba colgada del cinturón de herramientas. «Escucha», dijo Aurelio, golpeando el piso con un mazo. El sonido reverberó claramente, indicando que había un hueco considerable debajo del concreto. El mercado municipal de San Pedro Cholula había sido construido en 1967 sobre los cimientos de una estructura anterior que databa de principios del siglo XX. Durante décadas había servido como el centro comercial del pueblo, donde los habitantes compraban verduras, carne, especias y productos básicos para el hogar. Sus pasillos estrechos olían permanentemente a cilantro, chile seco y el cloro que las carnicerías usaban para limpiar sus mostradores. La remodelación había sido aprobada por el ayuntamiento después de años de quejas de los comerciantes sobre filtraciones de agua, problemas eléctricos y pisos irregulares que dificultaban el paso de los carritos de mercancía. El proyecto incluía renovación completa del piso, actualización del sistema eléctrico y mejoras en la ventilación. «Tiene que ser una tubería rota o un drenaje viejo», opinó Chava. «Estos edificios antiguos siempre tienen sorpresas enterradas». Pero cuando Aurelio siguió perforando cuidadosamente alrededor del área que sonaba hueca, se hizo evidente que no se trataba de tuberías. La sección irregular medía aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros y parecía haber sido sellada deliberadamente con una mezcla de concreto diferente al resto del piso. «Esto no es construcción original», determinó Aurelio después de examinar los bordes del área. «Alguien hizo esto después. Mira, el concreto de alrededor es más viejo y esto de aquí es más nuevo, pero no mucho, tal vez de los 80 o 90. El ingeniero municipal a cargo de la obra, licenciado Héctor Morales, llegó al sitio alrededor del mediodía para revisar el progreso. Era un hombre meticuloso de 52 años, que había supervisado la mayoría de los proyectos de infraestructura en Cholula durante los últimos 15 años. «¿Qué encontraron?», preguntó al ver que el trabajo se había detenido y que los obreros se habían reunido alrededor de una sección específica del piso. Aurelio le explicó la situación. Morales examinó el área personalmente, golpeando con un martillo y midiendo las dimensiones del espacio irregular. «Probablemente sea una fosa séptica antigua o un tanque de agua que sellaron cuando conectaron el edificio al drenaje municipal», concluyó. «Pero necesitamos abrirlo para estar seguros. No podemos poner piso nuevo encima sin saber qué hay abajo». Le tomó a Aurelio otras 2 horas abrir completamente el sello de concreto. Trabajó con cuidado, usando herramientas manuales en lugar del martillo neumático para evitar dañar cualquier estructura que pudiera estar debajo. Cuando finalmente logró remover la última sección de concreto, reveló una abertura rectangular que descendía aproximadamente 1,5 metros bajo el nivel del piso. «Es como una bodega pequeña», observó Chava, iluminando el interior con su lámpara de mano. No era una fosa séptica ni un tanque de agua. Era un compartimento rectangular construido con tabique rojo, aproximadamente de 2 metros por 2 metros en la base, con paredes que se elevaban hasta el nivel donde había estado el sello de concreto. Las paredes interiores estaban cubiertas con una pintura blanca que se había descarapelado con la humedad, y el piso era de cemento pulido. «¿Para qué habrá servido esto?», se preguntó Morales, bajando una escalera de mano al compartimento para examinarlo más de cerca. En una esquina del espacio había una pila de objetos cubiertos por una lona plástica negra, que se había mantenido sorprendentemente intacta a pesar de los años de humedad. Morales levantó cuidadosamente la lona y reveló una colección de artículos que inmediatamente le causaron una sensación de inquietud. Había ropa infantil,
Un vestido pequeño de color que había sido amarillo, pero que el tiempo había deslavado hasta convertirlo en un tono crema sucio. Zapatos blancos de niña del número 24. Calcetas con encaje que habían perdido su elasticidad. También había juguetes, una muñeca con cabello sintético enredado, algunos libros de cuentos con las páginas onduladas por la humedad y un cuaderno escolar de pasta dura. Morales tomó el cuaderno con manos temblorosas. La pasta estaba manchada y deformada, pero aún era posible leer lo que estaba escrito en la etiqueta pegada en la portada. Este cuaderno pertenece a Mariana Torres Martínez, primero grado, Colegio Benito Juárez. El ingeniero sintió que se le erizaba la piel. Había vivido en Cholula toda su vida. Recordaba vagamente el caso de la niña que había desaparecido en la feria hacía muchos años. Su esposa había comentado el caso en varias ocasiones, especialmente cuando veían a Rosa Torres en el mercado o en la iglesia. Aurelio, Chava, suban inmediatamente, ordenó con voz tensa, y traigan la escalera. Nadie más debe bajar aquí. ¿Qué pasa, ingeniero?, preguntó Aurelio desde arriba. Creo que acabamos de encontrar evidencia de un crimen. Morales subió del compartimento llevando únicamente el cuaderno. El resto de los objetos los dejó exactamente como los había encontrado. Con manos que le temblaban ligeramente, sacó su teléfono celular y marcó el número de la Comandancia de Policía Municipal. Comandancia, habla el ingeniero Morales de Obras Públicas. Necesito que manden una patrulla al mercado municipal inmediatamente. Hemos encontrado algo relacionado con un caso viejo. Mientras esperaban la llegada de la policía, Morales mantuvo el área acordonada con cinta amarilla que normalmente usaban para marcar zonas peligrosas en las obras. Les pidió a los obreros que se mantuvieran alejados y que no comentaran el hallazgo con nadie hasta que llegaran las autoridades. ¿Es algo malo, ingeniero?, preguntó Chava. Se ve usted muy pálido. No sé todavía, respondió Morales. Pero creo que este hallazgo va a remover muchas cosas que la gente preferiría mantener enterradas. El comandante que llegó al sitio no era Rubén Vázquez, quien se había jubilado 4 años antes. Era el comandante Joaquín Herrera, un hombre de 38 años que había tomado el puesto después de estudiar criminología en la Universidad Autónoma de Puebla. A diferencia de su predecesor, Herrera tenía conocimientos actualizados sobre preservación de evidencia y procedimientos de investigación. ¿Quién bajó al compartimento?, fue su primera pregunta después de que Morales le explicara la situación. Solo yo, y únicamente para ver qué había abajo. No moví nada excepto esto, dijo Morales, mostrándole el cuaderno. Herrera examinó el cuaderno sin tocarlo directamente, usando un bolígrafo para pasar las páginas. Las hojas contenían ejercicios de escritura típicos de primer grado, planas de letras, palabras sencillas y algunos dibujos hechos con crayones. En una de las páginas había un dibujo de una familia, papá, mamá y una niña tomados de la mano debajo de un sol amarillo. Mariana Torres, murmuró Herrera. Recuerdo que mi antecesor tenía ese expediente archivado, la niña que desapareció en la feria. ¿Cree que ella esté ahí abajo?, preguntó Morales. No lo sé, pero vamos a averiguarlo de la manera correcta. Herrera hizo varias llamadas, primero a la Policía Ministerial del Estado para solicitar apoyo de investigadores especializados, después al Ministerio Público para informar sobre el hallazgo de posible evidencia criminal, finalmente a la Presidencia Municipal para notificar que habría que suspender indefinidamente las obras del mercado. Nadie entra ni sale de este edificio hasta que lleguen los especialistas, ordenó. Y quiero que localicen a los padres de Mariana Torres. Van a necesitar estar aquí cuando abramos oficialmente ese compartimento. La noticia se extendió por Cholula con la velocidad que solo tienen las noticias impactantes en pueblos pequeños.
Para las 3 de la tarde había una multitud reunida en las calles alrededor del mercado. Comerciantes que habían perdido su día de trabajo, vecinos curiosos y reporteros de periódicos locales que habían escuchado rumores sobre el hallazgo. ¿Es verdad que encontraron el cuerpo de la niña Torres?, preguntaba la gente. ¿Quién construyó ese compartimento? ¿Por qué nadie lo había encontrado antes? Rosa Torres estaba comprando verduras en el mercado de Atlixco cuando su cuñada la llamó al teléfono público del negocio donde trabajaba. Rosa, necesitas venir a Cholula inmediatamente. Encontraron algo en el mercado, algo de Mariana. Rosa sintió que el mundo se detenía. Las palabras de su cuñada sonaban distantes, como si llegaran desde muy lejos. ¿Qué encontraron? No sé exactamente. Dicen que hay ropa de niña y un cuaderno con el nombre de Mariana. La policía quiere que tú y Eduardo vengan al mercado. Rosa dejó caer la bolsa de jitomates que tenía en las manos. Los jitomates rodaron por el piso del mercado, pero ella no los vio. Solo podía pensar en una cosa. Después de 11 años de silencio, Mariana había mandado una señal. Eduardo recibió la llamada en la fábrica textil, donde seguía trabajando como supervisor. Su primera reacción fue de incredulidad, después de miedo, y finalmente de una esperanza cautelosa que no se había permitido sentir en muchos años. ¿Encontraron a Mariana?, le preguntó a su cuñada por teléfono. No sé, Eduardo. Solo sé que encontraron sus cosas. Ven rápido. El matrimonio Torres llegó al mercado municipal a las 4:30 de la tarde. Rosa había llorado durante todo el viaje en autobús desde Atlixco, pero ahora se veía extrañamente calmada. Eduardo caminaba con paso firme, pero sus manos temblaban visiblemente. El comandante Herrera los recibió en la entrada del mercado. Señores Torres, antes de que vean cualquier cosa, necesito que entiendan que todavía no sabemos exactamente qué hemos encontrado. Hay ropa infantil y objetos personales, incluyendo un cuaderno con el nombre de Mariana, pero todavía no hemos terminado de inspeccionar el compartimento. ¿Está ella ahí?, preguntó Rosa directamente. No lo sabemos aún, señora. Los investigadores del Estado llegan en 1 hora para hacer una inspección completa con equipo especializado. Rosa asintió. Quiero ver el cuaderno. Herrera los condujo hasta una mesa que habían instalado cerca del área acordonada. Sobre la mesa, protegido por una bolsa de plástico transparente, estaba el cuaderno escolar de Mariana. Rosa lo reconoció inmediatamente. Ella misma había pegado la etiqueta con el nombre en la portada al inicio del ciclo escolar 1991-1992. Recordaba haber comprado ese cuaderno específico porque a Mariana le gustaba el dibujo de una mariposa que estaba impreso en la pasta. «Es suyo», confirmó con voz quebrada. «Es el cuaderno de Mariana». Eduardo se acercó y miró el cuaderno sin tocarlo. En la etiqueta se podía leer claramente la caligrafía de Rosa. Este cuaderno pertenece a Mariana Torres Martínez, primero grado, Colegio Benito Juárez. ¿Puedo ver las páginas?, preguntó. Herrera usó un bolígrafo para abrir el cuaderno y mostrar algunas páginas. Rosa reconoció inmediatamente la letra de su hija, las planas de la letra M, que había practicado tantas veces en casa, los dibujos hechos con crayones que ella misma le había comprado. «Es ella», murmuró, «es la letra de Mariana». Después de 11 años de incertidumbre, Rosa y Eduardo Torres finalmente tenían una respuesta parcial. Su hija había estado en ese lugar. Sus pertenencias habían sido escondidas deliberadamente en un compartimento sellado debajo del mercado municipal. Alguien sabía qué le había pasado a Mariana Torres, y después de 11 años de silencio, ese alguien iba a tener que dar explicaciones. La confesión llegó de una manera que nadie había anticipado, a través de una carta manuscrita que apareció deslizada por debajo de la puerta de la comandancia de policía a las 5 de la madrugada del 25 de agosto de 2003, 2 días después del hallazgo en el mercado.
El oficial de guardia, sargento Ramírez, encontró el sobre blanco sin remitente cuando llegó a abrir las oficinas. Estaba dirigido simplemente a Comandante Herrera, urgente. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien muy nervioso o muy viejo. Herrera leyó la carta en privado antes de llamar a los investigadores del Ministerio Público que habían llegado desde Puebla para hacerse cargo del caso. El contenido era tan impactante que tuvo que leerla 3 veces antes de estar seguro de que había entendido correctamente. Señor comandante, no puedo seguir cargando con este peso en mi conciencia. Sé lo que pasó con la niña Mariana Torres en 1992. Sé dónde está, sé quién la mató y sé por qué han mantenido el secreto durante todos estos años. Mi nombre es doña Carmen Vázquez. Tengo 74 años y vivo en la calle Morelos 45, a 3 cuadras del mercado. Durante los últimos 11 años he guardado silencio por miedo, pero ahora que ya estoy vieja y enferma, no puedo llevarme este secreto a la tumba. La noche del 15 de mayo de 1992, alrededor de las 10 de la noche, yo estaba regresando de la feria con mis nietos cuando vi algo que no debería haber visto. En el callejón que está entre la carnicería de don Sebastián y la ferretería, vi a un hombre cargando algo envuelto en una manta. Era algo del tamaño de una niña. El hombre era Genaro Maldonado, el que trabajaba como electricista en el mercado y que también ayudaba a armar los juegos mecánicos cada año para la feria. Lo reconocí porque había trabajado en mi casa arreglando la instalación eléctrica 2 años antes. Genaro no me vio, pero yo sí lo vi a él. Vi cómo entró al mercado por la puerta trasera cargando ese bulto. Al día siguiente supe que habían reportado la desaparición de una niña en la feria, pero no dije nada porque tenía miedo. Genaro tenía fama de ser violento, y yo era una mujer viuda con nietos pequeños. Durante las siguientes semanas, noté que Genaro trabajaba mucho en el mercado durante las noches. Decía que estaba haciendo reparaciones eléctricas, pero siempre trabajaba solo y nunca dejaba que nadie se acercara a cierta área del piso. Después, supe que había construido un compartimento secreto debajo del piso y que lo había sellado con concreto. También sé que Genaro no actuó solo. El presidente municipal de ese tiempo, licenciado Raúl Sandoval, sabía lo que había pasado. Yo los vi hablando varias veces en privado, y una vez escuché cuando Sandoval le decía que mantuviera la boca cerrada y todo estaría bien. Genaro murió en 1998 en un accidente cuando se cayó de un poste de luz, pero antes de morir le contó todo a su hermano menor, Esteban Maldonado. Esteban todavía vive y trabaja como conserje en la escuela primaria Benito Juárez. Él sabe dónde enterraron el cuerpo de la niña. No puedo seguir callando. Esa familia merece saber la verdad. Carmen Vázquez. Herrera terminó de leer la carta y inmediatamente verificó los datos. Carmen Vázquez efectivamente vivía en la dirección mencionada. Genaro Maldonado había sido electricista municipal y había muerto en 1998, como indicaba la carta. Esteban Maldonado trabajaba como conserje en la escuela Benito Juárez. Y Raúl Sandoval había sido presidente municipal de San Pedro Cholula de 1990 a 1993. Necesitamos traer a Carmen Vázquez inmediatamente, le dijo Herrera al investigador ministerial García, y después a Esteban Maldonado. Carmen Vázquez resultó ser una mujer menuda y frágil que caminaba con bastón y sufría de diabetes avanzada. Cuando llegó a la comandancia acompañada por su hijo, se veía visiblemente nerviosa, pero determinada. Tengo cáncer, les explicó sin preámbulos. Los doctores me dan 6 meses, tal vez menos. No puedo morirme sabiendo lo que sé sin haberlo dicho. Su testimonio fue detallado y consistente. Recordaba exactamente la hora, el lugar y las circunstancias en que había visto a Genaro Maldonado la noche de la desaparición. Describía conversaciones que había escuchado, fechas específicas y detalles que solo alguien que había estado presente podría conocer. ¿Por qué no dijo nada en su momento?, le preguntó el investigador García.
Porque tenía miedo, respondió Carmen sin dudarlo. Genaro era un hombre violento, le pegaba a su esposa y a sus hijos, y el presidente municipal lo protegía porque Genaro sabía cosas del ayuntamiento, cosas sucias. Yo era una mujer sola con 3 nietos pequeños viviendo en mi casa. ¿Qué iba a hacer contra esa gente? ¿Está dispuesta a repetir este testimonio ante un juez? Sí, por eso vine. Quiero que esa familia sepa la verdad antes de que yo me muera. La detención de Esteban Maldonado se realizó esa misma tarde. Era un hombre de 45 años, casado, padre de 2 hijos adolescentes sin antecedentes penales. Trabajaba como conserje en la escuela primaria Benito Juárez desde hacía 12 años y tenía una reputación impecable entre maestros y padres de familia. Cuando los agentes llegaron a la escuela para arrestarlo, Esteban estaba trapeando los pasillos como hacía cada tarde después de que terminaran las clases. Al ver a los policías, inmediatamente supo por qué habían venido. ¿Ya encontraron el compartimento del mercado?, preguntó antes de que le dijeran nada. Esteban Maldonado queda arrestado por encubrimiento en el caso de la desaparición de Mariana Torres, le informó el comandante Herrera. Esteban no resistió. Dejó el trapeador contra la pared, se quitó los guantes de hule que usaba para limpiar y extendió las manos para que le pusieran las esposas. Sabía que este día iba a llegar, murmuró. Mi hermano me dijo antes de morir que algún día alguien iba a encontrar ese lugar. Durante las primeras 2 horas de interrogatorio, Esteban se mantuvo en silencio. Pedía hablar con un abogado y se negaba a responder preguntas. Pero cuando el investigador García le mostró fotografías del cuaderno y la ropa encontrados en el compartimento, algo se quebró en su interior. Ella no sufrió. Fueron sus primeras palabras después del silencio. Mi hermano me juró que ella no sufrió. El investigador García era un hombre experimentado que había interrogado a cientos de sospechosos durante sus 20 años de carrera. Sabía reconocer el momento exacto en que un suspect estaba listo para confesar. Sabía cuándo presionar y cuándo esperar. Cuéntanos qué pasó esa noche, Esteban. Esteban respiró profundamente y comenzó a hablar. Su voz era baja pero clara, como si hubiera estado ensayando esta confesión durante años. Mi hermano Genaro trabajaba esa noche ayudando a desarmar algunos juegos de la feria. Era algo que hacía cada año. Le pagaban extra por quedarse después del cierre para ayudar con el equipo eléctrico. ¿A qué hora terminó su trabajo? Como a las 9:30. Pero cuando iba caminando hacia su carro, escuchó a una niña llorando en uno de los baños portátiles que habían puesto para la feria. Fue a ver qué pasaba. Esteban hizo una pausa. Le costaba trabajo continuar. La niña estaba ahí adentro, sola. Estaba muy asustada y lloraba porque se había perdido. Genaro le preguntó cómo se llamaba y ella le dijo que Mariana, le dijo que no encontraba a sus papás. ¿Qué hizo tu hermano? Al principio quiso ayudarla. La sacó del baño y le dijo que iban a buscar a sus papás. Pero la niña lloraba mucho y no se dejaba llevar. Genaro se puso nervioso porque pensó que la gente iba a creer que él se la estaba robando. El investigador García sabía que esta era la parte crítica del testimonio. Aquí era donde la historia se volvería definitiva. Continúa. Genaro llevó a la niña a su carro para manejar por el terreno de la feria y buscar a los padres. Pero cuando estaban en el carro, la niña se puso muy histérica. Empezó a gritar que quería bajarse, que él no era su papá, que la dejara ir. Esteban se detuvo y pidió agua. Sus manos temblaban mientras bebía del vaso de plástico. Genaro se asustó mucho. Pensó que si alguien escuchaba los gritos, iba a creer que él se estaba robando a la niña. Así que le puso la mano en la boca para que no gritara. ¿Qué pasó después? La niña se ahogó. Las palabras salieron como un susurro. Genaro no quería lastimarla, solo quería que se callara, pero le tapó la nariz y la boca, y la niña se ahogó. La confesión había llegado. Después de 11 años, la verdad sobre la muerte de Mariana Torres finalmente había salido a la luz. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó García.
En el Panteón Municipal de Cholula. Está enterrada en la tumba de mi abuela, Esperanza Maldonado. Genaro la enterró ahí la misma noche. Nadie buscaría en una tumba que ya tenía 30 años. La exhumación se realizó al día siguiente. Rosa y Eduardo Torres estuvieron presentes junto con representantes del Ministerio Público, médicos forenses y autoridades municipales. La tumba de Esperanza Maldonado estaba ubicada en la sección antigua del Panteón, entre cruces de hierro oxidado y lápidas con inscripciones que el tiempo había vuelto ilegibles. Cuando abrieron la tumba, encontraron 2 ataúdes, el original de Esperanza Maldonado en el fondo y encima, envuelto en mantas, un pequeño esqueleto que las pruebas de ADN posteriormente confirmarían que pertenecía a Mariana Torres. Rosa se desplomó cuando vio los restos de su hija. Eduardo la sostuvo mientras ambos lloraban sobre la pequeña forma que habían estado buscando durante 11 años. Finalmente sabían dónde había estado Mariana todo este tiempo, a menos de 10 cuadras de su casa, en un lugar donde ellos habían pasado caminando cientos de veces durante su búsqueda. La investigación reveló más detalles en los días siguientes. Genaro Maldonado había construido el compartimento secreto en el mercado durante las noches posteriores a la muerte de Mariana para esconder sus pertenencias. Su plan había sido eventualmente deshacerse de la evidencia, pero nunca encontró el momento adecuado. El miedo lo paralizó y decidió simplemente sellar el compartimento y olvidarse de él. El expresidente municipal, Raúl Sandoval, fue arrestado por encubrimiento. Había sabido desde el principio lo que había pasado porque Genaro le confesó todo cuando se dio cuenta de que no podía manejar la situación solo. En lugar de entregarlo a las autoridades, Sandoval decidió protegerlo a cambio de silencio sobre corrupción en el ayuntamiento. Genaro sabía de contratos fraudulentos y malversación de fondos, confesó Sandoval durante su interrogatorio. Si lo entregaba, él iba a hablar de todo lo demás. Era más fácil mantenerlo callado. Esteban Maldonado fue sentenciado a 5 años de prisión por encubrimiento. Raúl Sandoval recibió 8 años por encubrimiento y corrupción. Carmen Vázquez murió 4 meses después de dar su testimonio, pero vivió lo suficiente para ver que se hiciera justicia. El funeral de Mariana Torres se realizó el 15 de noviembre de 2003, exactamente 11 años y 6 meses después de su desaparición. La iglesia de San Pedro Cholula se llenó completamente. Asistieron no solo Rosa y Eduardo, sino cientos de personas que habían participado en la búsqueda original, vecinos que habían mantenido viva su memoria, y desconocidos que simplemente querían rendir homenaje a una niña que había capturado el corazón de toda una comunidad. Rosa había envejecido visiblemente durante los 11 años de búsqueda, pero el día del funeral se veía extrañamente serena. Finalmente tenía las respuestas que había estado buscando. Finalmente sabía que Mariana no había sufrido una vida de cautiverio o abuso. Su muerte había sido rápida y aunque trágica, no había sido intencional. Al menos ahora sé que está en paz, le dijo a Esperanza después del servicio. Y yo también puedo estar en paz. Eduardo regresó a trabajar en la fábrica textil, pero se jubiló anticipadamente un año después. Rosa nunca volvió a trabajar, pero se convirtió en voluntaria de una organización que ayudaba a familias con niños desaparecidos. Su experiencia, aunque dolorosa, le permitía ofrecer a otros padres el tipo de apoyo que ella había necesitado, pero nunca había recibido. El mercado municipal fue remodelado completamente, pero nadie quiso ocupar el local donde había estado el compartimento secreto. Permanece vacío hasta el día de hoy, con una pequeña placa que dice «En memoria de Mariana Torres, 1985-1992, una niña que nunca será olvidada». La feria anual de San Pedro Cholula continuó celebrándose cada mayo, pero nunca volvió a ser la misma para quienes conocían la historia. Cada año,
El 15 de mayo, Rosa y Eduardo visitaban el terreno donde había ocurrido la tragedia. No para sufrir, sino para recordar los últimos momentos felices que habían compartido con su hija. Y cada año, el 15 de mayo, aparecía un globo rosa atado a uno de los postes del terreno ferial. Nadie sabía quién lo ponía ahí, pero todos entendían lo que significaba. Mariana Torres había regresado a casa. La verdad, después de 11 años enterrada, finalmente había salido a la luz, y con ella una familia rota había encontrado la paz que tanto tiempo había buscado.